Buenos días, estamos aquí con Jonathan Frías, autor del Dilema de los Erizos para Popsi entre el psicoanálisis y la cultura pop. Buenos días, ¿cómo estás? Hola, hola, Débora, ¿cómo estás? Bien, contento de estar aquí. Muchas gracias. Muy bien. Jonathan Frías es escritor, también es una persona que promueve la lectura, que tiene un negocio de libros en Aguascalientes. Así es. Muy bien. ¿Cómo fue que te decidiste a ser escritor? ¿En qué estuvo que se fue tu corazoncito para allá? Fíjate que es, debe ser de esas cosas más bien de, yo un día me di cuenta que yo ya tenía algo que ver con la literatura, pero no fue un acto muy consciente. Más bien pasó mucho tiempo. En mi casa no había, en mi casa nunca hubo libros. No provengo de estas familias lectoras, ni fui mucho menos un lector precoz, pero lo que sí había era mucho cine. Todas las noches en casa con mi padre, todas las noches era sentarnos a ver películas. Entonces, de alguna manera, yo siempre supe que a mí lo que me gustaba era contar historias, pero digamos en mi adolescencia, el único medio o el único dispositivo en el que yo sabía que se podían contar historias era el cine. Entonces, ahí empecé realmente. Mis primeros esfuerzos a mis 17, 18 años fueron por querer hacer cine. La literatura vino un poco después, también siempre un poco de la mano, ¿no? Al ir descubriendo que había muchas de las películas que me gustaban estaban basadas en ciertos libros, empecé a buscar esos libros y digamos, ahí fue cuando empezó digamos, a germinar cierta vida de lector. Y la consecuencia es que unos años después, a mis 22, 23 años, fue cuando yo me di cuenta que lo que me gustaba más a la hora de plantearme proyectos cinematográficos, la parte que más disfrutaba era la hora a la que me sentaba a escribir los guiones. Entonces fue cuando me di cuenta de, a ver, es que lo que me gusta es esto, no lo otro, que además tenía que ver con un asunto de que cuando yo estaba escribiendo el guión, el éxito o el fracaso del proyecto era totalmente mío. En una película ya la cosa se complica mucho más, ¿no? Están los actores, están maquillaje, luces, sonido, etcétera. Es demasiada gente. Entonces, yo que nunca he sido el alma de la fiesta, que siempre he sido más bien solitario, la idea de siempre estar metido en un plató con mucha gente me empezó a hacer como cringe. Entonces dije, no, me siento en mi escritorio yo solo a escribir. Y digamos, así empezó a mis 22, 23 años. ¿Estudiaste algo de cine o estuviste para tratar de Yo meterte no he a ese estudiado mundo? nada en la vida, he ido a la escuela un poco contra mi voluntad siempre, pero no, nada, ¿no? No, empezó de manera también muy natural con unas amigas que ellas eran actrices de teatro, Ujú. de pronto escribían algo de dramaturgia, pues, y yo me empecé a vincular con ese mundito. Y a mí en la vida, te soy franco, a mí casi que todo lo que me ha pasado, eso, yo no lo he buscado, me han ocurrido las cosas, ¿no? En uno de esos ensayos para alguna obra que estaba haciendo esta querida amiga mía, eh, estaban teniendo problemas, y se pelearon en medio de todos, ahí habíamos varios invitados, así que fue un poco penoso, pero el director terminó yéndose, ellos tenían que como montar la obra y terminé yo así como, yo me ofrezco y yo empecé a montar la obra yo, ¿no? Ok. Y así, un poco como dice el dicho, como Dios me dio a entender, empecé, fueron un par de obras de teatro las que dirigí aquí en Aguascalientes, ¿no? Pero ¿Eres, así empezó, todo de manera muy lúdica. La literatura también para mí siempre ha sido una cosa muy lúdica. A mí la mera idea de pensar en el escritor como ente profesional, ahora que están de moda en Facebook los dinosaurios estos con profesiones, yo no, los escritores no somos profesionales, por Dios, ¿no? La idea es seguir siendo niños y la idea es seguir siendo, bueno, conservar el espíritu infantil, la mirada infantil, la capacidad de asombro, la curiosidad. Entonces, a mí las ideas de volverme profesional en algo me da cringe, ¿no? ya, eso se me hace muy interesante porque a veces es como que el ideal, ¿no? De empecé a hacer esto por hobby, empecé a hacer esto porque me gustaba, pero mi idea es volverme lo más profesional en tal o cual cosa. Entonces, como que tu pensamiento va muy en contra de eso. Sí, que no tiene nada que ver con ser disciplinado, es decir, sí hay mucho trabajo que hacer, ¿no? ¿Mm? A mí o sea, particularmente en la literatura, porque a nadie, creo que a nadie se le ocurriría un día decir,
quiero ser concertista, quiero ser pianista y ya mañana lo voy a hacer. O sea, me compro el piano y ya lo soy. Creo que todas las personas tendrían la mínima idea de que hay que estudiar mucho tiempo el instrumento, hay que estudiar piano, ¿no? Lo Ujú. mismo para ser pintor, a nadie se le ocurre comprar no sé, un caballete, un lienzo, pinceles, pinturas y ponerse a pintar y asumirse pintores. Algo hay que saber de teoría del color para hacer esto, ¿no? Y sin embargo, con la literatura parece que cualquier persona con acceso a una computadora y a Facebook y a suficientes contactos ya nos asumimos escritores, ¿no? Escribimos 2 frases y ya nos asumimos escritores. Es como, no, bueno, también hay que leer, también hay que prepararse, también hay que saber un poco de gramática, al menos lo más esencial. Y ahí es donde yo sí creo que ir por la libre, es decir, los talleres y este tipo de cosas, y no necesariamente la carrera de literatura, la carrera de letras, creo que es la que sí ayuda a disciplinarse un poco, sobre todo en el terreno de la lectura. Hay que saber leer, más allá de que uno luego se vuelva una suerte de lector profesional, ¿no? Es decir, especializado, que lees cierto género y que ya al paso del tiempo logras adquirir ciertas herramientas para hablar con suficiencia de eso, ¿no? Más allá de eso, hay que ser muy disciplinado. Ya luego lo de profesional y andar repartiendo tarjetas de presentación, pues ya. Ok, me es interesante esto. Parecería como que en tu ver, el escritor es un lector profesional. Sí, bueno, yo no conozco a nadie que se siente a leer así vorazmente o irreflexivamente a base de puras pulsiones que no termine escribiendo algo. Y luego ya vemos qué quieres hacer con eso que escribes, que ahí es donde entrarían ya los matices, ¿no? Hay quien escribe para sí mismo y se queda en sus cuadernos, a lo mejor por ahí algo de poesía o algunos cuentos que terminan enseñando al círculo más cercano, y está perfecto. Y hay quien sí empieza poco a poco a anhelar a que esos textos lleguen un poco más lejos, ¿no? Entonces, sí, para mí la literatura es la consecuencia natural de la lectura, ¿no? No veo a nadie escribiendo sin leer, aunque cuando uno voltea ahora a las estanterías de las librerías parece ser que es la regla común, ¿no? Dios mío, ¿qué están leyendo? Pero bueno, ¿Cuándo fue que tú dijiste soy escritor? no lo he dicho todavía, me falta, es decir, pues a veces hay que decirlo, ¿no? ¿A qué te dedicas? Pues se supone que escribo, porque se supone que hay un par de libros por ahí ya girando, pero otra vez, la idea sí de ser un escritor profesional, no, no, no me asumo con ella. Sí sé que a mis 25 años decidí querer ser escritor. Es decir, a mis 25 años sí dije, yo quiero ser escritor y dejé todo lo que estaba haciendo, todo, Mm. este, para dedicarme a la literatura. A partir de ahí he vivido prácticamente en la mendicidad porque me he dedicado a tener trabajos que siempre me den lo suficiente apenas para vivir sin mayor problema, pero que me dejen todo el tiempo que necesito para leer, para escribir, ¿no? Entonces, a partir de ahí sí que lo hice. Y bueno, en ese sentido la fortuna me sonrió un poco porque a partir de ahí los trabajos que he tenido formales, todos han tenido que ver con la literatura. Empecé a trabajar justamente en puestitos de tianguis vendiendo libros y luego ya formalmente en librerías. Y un día eso, otra vez lo que te decía hace un momento, a mí las cosas me ocurren. Una vez también alguien me invitó a trabajar como, sabían que algo leía y que ya escribía algunas cosas y había publicado cositas aquí en mi ciudad. Me invitaron a trabajar como corrector de estilo en el departamento editorial de un instituto de cultura y luego eso dio paso ya a una carrera de editor que ya lleva algunos años también, ¿no? Es decir, yo no he buscado esas cosas, pero pasaron. Cuando dije soy escritor, no sé, pero cuando dije quiero ser escritor, sí fue a mis 25 años. Sonó muy evangélico el asunto, ¿no? De dejando las redes, se fueron tras él. Algo así parecía un llamado ahí. Pues Ah, un poco como San Pablo en el desierto, que cae el rayo, la iluminación y se va, ¿no? También podríamos verlo un poco más apocalíptico si pensamos en cortar las naves, así como, dale, ya no hay para atrás, ¿no? Lo que ocurra, ocurrirá, nos jugaremos la vida, aunque suene también muy dramático, con esa decisión y dale, ¿no? Un poco sí fue así. pues eso dice Lacan que se trata la vida, ¿no? De jugársela.
Y hablando de Lacan, ¿por qué empiezas tu libro citando a Lacan? Si eres Bueno, más junguiano. no, yo soy, pero lo de Jung tiene poco, fíjate. Bueno, la primera vez que yo entré a la universidad, porque lo hice varias veces, yo estuve estudiando psicología en la Universidad de Zacatecas, sobre todo en la rama del psicoanálisis. Entonces siempre he tenido una vinculación directa con el psicoanálisis. Nunca me he dedicado a ello, nunca hice nada realmente con ello. Y confieso que mi decisión también de estudiar psicoanálisis, como la que tomé después de estudiar filosofía, siempre han obedecido a pulsiones estéticas. Yo siempre he encontrado que el psicoanálisis concretamente tiene una posibilidad, una serie de salidas estéticas que no tiene ninguna otra área, ¿no? Y creo que ahí es también donde se vincula mucho con ciertas, digamos, eh, artes adivinatorias, ¿no? O con ciertas supersticiones, ¿no? Con la brujería. Es decir, todas son narradores en potencia. Y a mí esas historias que nos cuenta el psicoanálisis, esas historias que nos cuenta el tarot, o incluso la filosofía y las matemáticas, pues, que en la cima más alta de su saber son literatura, y la literatura más maravillosa, y concretamente la matemática puede llegar a ser de una belleza poética espectacular, ¿no? Entonces, el psicoanálisis para mí siempre era eso, era una posibilidad eh, estética maravillosa, empezando con Freud, por supuesto, pero Jung y sus símbolos y sus arquetipos y su forma de construir narraciones, yo decía, es que esto sirve para construir personajes. Insisto, Ujú. yo todavía estaba muy metido en el cine, pero ya era una idea de aquí puedo construir personajes de maneras muy sólidas, ¿no? En pocos trazos, eh, eh, sin tener que profundizar demasiado, porque nunca me ha gustado tampoco este tipo ni de cine ni de literatura farragosa, o estas novelas que se hacían todavía en el siglo XIX y que estaban muy bien para entonces, estas novelas totales, con 200 personajes y todos con salidas bien trazadas. Yo ahora prefiero las historias de dos o tres personajes con trazos muy claros, eh, y, y eso, ¿no? A mí eso me lo dio el psicoanálisis. Y lo de Lacan era, pues, la historia estaba pintada para ese señor que ha tratado mucho las relaciones humanas, ¿no? Sí, da bastante el dar lo que no se tiene a quien no es. Sí, que creo que en esa oración concreta, Lacan también da muestras de la tremenda cercanía que tenía con el mundo filosófico, con esta capacidad de decir mucho en muy poco. A ese tipo de pensadores, independientemente del área a la que se dediquen, a la historia, a la filosofía, no importa, cuando yo encuentro a alguien capaz de decir mucho en poco con esa lucidez, con esa claridad, es alguien a quien yo me acerco, ¿no? Son sombras sobre las que yo me cobijo. Hablando de cine, ¿qué eran las películas que te marcaron así como niño que veía cine con su papá? Yo no, aquí bueno, mis padres lamentablemente ya fallecieron, pero si estuvieran vivos quizás se morían ahorita por andarlos quemando yo, ¿no? Pero bueno, porque yo no vi cine infantil, o sea, yo desde niño, mi papá era, su gran afición, mi papá era un tipo, no tuvo muchos estudios, pero un tipo muy conocedor de cine, que era un tipo que era capaz de sentarte y decirte en qué año se grabó, qué película, qué estudios, qué repercusiones tuvo. Iba al cine 3 o 4 veces a la semana, aún ya siendo padre de 3 hijos. De joven me imagino que más, y de él heredé el gusto por el cine, pero no era muy prudente a la hora de qué películas poner, ¿no? Porque yo tengo recuerdos a los 3 o 4 años con él en la sala de la casa, viendo, por ejemplo, eh, se me está olvidando el nombre de esta película, que es de un naufragio. Eh, bueno, ahora lo recuerdo. Pero vi con él el Día del Chacal, vi con él, bueno, vi mucho de Star Wars, vi muchas películas que tenían que ver con asesinos seriales, por ejemplo. Al suerte que eso, alguna vez él me cuenta, yo no tengo recuerdos de esto, pero él me cuenta que alguna vez le mandaron llamar del kinder donde yo estudiaba, porque en estos ejercicios de las maestras que decían que quiere ser de grande, y todos querían ser doctores y todos querían ser abogados, yo quería ser asesino serial, ¿no? Oh, Asesino a wow. sueldo, de manera más concreta. Me gustaban las historias de francotiradores.
La aventura del Poseidón se llamaba esa película, Oh, de naufragio a mitad del Atlántico, un barco que termina volcándose por el golpe de una ola y literalmente lo vuelca boca abajo y hay que salir de ese barco. Es una historia maravillosa que recomiendo que vean. sí. Después en los 2000 se hizo un remake, ese no lo vean, ese vean el original. Entonces, yo empecé mi vida con el cine viendo cosas muy fuertes. A los 5 años vi El Exorcista, por ejemplo, ¿no? Cago de miedo, por supuesto, y luego así queda uno de traumado, por supuesto, ¿no? Pero yo empecé a ver ese cine que todo ya me resultaba maravilloso, pero por responder de manera muy puntual tu pregunta después de todo este choro, es hasta el 92, 93 cuando ya empiezo a ver yo cine, digamos, un poco por mi cuenta, que ya no era el cine que me ponía mi papá, donde yo empiezo a descubrir un cine que a mí me va a maravillar mucho. Hasta la fecha, yo creo que no hay película que yo haya visto más veces en la vida, he perdido la cuenta, pero más de 30, 40 veces sí es Frankenstein, la versión de Kenneth Branagh con Robert De Niro. Por esos años también había salido Drácula, la versión de Coppola. No tarda mucho en salir eh, eh, Entrevista con el vampiro. Ese tipo de cine fantástico me gustaba mucho. Y luego pues aparece el cine hiperviolento, pero muy divertido, con Asesinos por Naturaleza de Oliver Stone, o California, o Pulp Fiction, Seven. Y creo que ahí es donde encuentro yo una meca muy, muy interesante, ¿no? Entre la violencia más descarnada y más real y el cine fantástico de criaturas míticas, ¿no? Y creo que hasta la fecha es lo que ha determinado mis gustos estéticos. Pero fue ese cine de los 90 que creo que sí cambió la forma de comunicarnos historias y donde ya no veníamos en los 80 por un lado el cine propagandístico americano, de todos los malos son rusos, tanto en las películas de guerra como la misma Pelotón o Pecados de Guerra Hasta o las Rocky, ¿no? Rocky y Rambo, ¿no? Que eran una porquería, ¿no? Bueno, Rocky se salva un poco la uno, pero bueno. Entonces veníamos de esa ola y todo este cine empezó a ser como un gran refresco, como un segundo aire muy bueno, donde ya no nadie estaba denunciando a nadie y era una cosa muy divertida, ¿no? Vamos a divertirnos 2 horas con esto, a olvidarnos un poco de lo que está pasando en la realidad y dale, ¿no? Porque estaba en la realidad, tú le prendías a la tele y estaba la guerra del Golfo y estaban todas estas cosas y decías, Dios mío, ¿no? Entonces era más divertido ver estas películas, ¿no? Ver Seven. Bueno, yo un poquito más para adelante, pero sí, ver Seven era más divertido porque al final eh, es que ese cine de David Fincher, muy lleno de misterio, muy caótico, nos va a remitir, por supuesto, siempre a las historias novelescas de Edgar Allan Poe, por ejemplo, ¿no? O sea, algo hay ahí de la caída de la casa Usher, algo hay ahí de los crímenes de la calle Morgue, es decir, el misterio que está en el nudo de toda la historia y desde los márgenes y las periferias hay que ir entrando y hay que develar. Y ahí sí, en este caso de Seven, de manera concreta, pues un asesino brutal, pero esta fórmula funciona de maravilla, ¿no? Hay que el misterio tiene que tensar todo y tiene que ser el centro de todo. Y esa cosa sigue siendo bien chida, ¿no? Aunque Poe tenga 170 años de muerto, ¿no? Me surgen varias cosas. Una de ellas es que parece un cine como hasta cierto punto, dices divertido, pero marca mucho los personajes, tienen bastante profundidad, no está con esta cuestión plana de los malos son malos porque son malos o los buenos son eternamente buenos, sino les da dimensión a los personajes y más razones como cebollita, ¿no? A pelar del personaje y que es muy, muy rico para un escritor pues ir conociendo a tu personaje. Claro, pero además, eso que te decía hace un momento, además con muy pocas capas, si tomamos como ejemplo, de manera concreta ahorita que lo mencionabas, Seven, de los personajes sabemos apenas nada, pero es lo suficiente. O sea, del personaje que interpreta Brad Pitt, que creo recordar se apellida Mills, eh, sabemos que llega a esta ciudad nueva, sabemos que es el detective que lleva a cubrir una plaza que estaba ausente, sabemos que está casado y que no se adapta, y es todo lo que sabemos. Y del otro personaje, el que interpreta Morgan Freeman, apenas sabemos que está cansado, que se está retirando, que no quiere más y que las circunstancias lo llevan a este último caso. Pero de su vida pasada no sabemos absolutamente nada, cómo lo llevó a agotarse nada. Todo lo sabemos a partir de pequeñas líneas de diálogo profundamente reflexivas, profundamente filosóficas, donde van a discutir de cómo la vida en la ciudad moderna, que es algo muy interesante en la película, nunca nos cuentan dónde están,
sabemos que es Nueva York porque vemos los taxis amarillos, pues, pero no sabemos dónde están. Entonces, y los planos siempre son cerrados y siempre son desde arriba para no poder ver edificios altos ni nada. Es decir, estamos en cualquier lado, esta ciudad es cualquier ciudad, estos personajes son cualquier personaje. Y creo que con esos pequeños trazos construyen una historia maravillosa donde lo que importa es la historia, no los personajes. Y eso sí que a mí me ha determinado mucho, es decir, sin que yo supiera antes nada de literatura, ese tipo de películas donde lo que importaba era la historia, era lo que a mí me gustaba, lo que a mí más me gusta. Yo, evidentemente, pongo atención en mis personajes porque hay que hacerlo, pero trato de ser muy precisos con la información que doy de ellos para que ya puedan andar muy pronto solos, para que ya puedan andar liberarse solos y yo puedo ocuparme de contar la historia y no de estar contando por qué fulano o fulana tienen tal trauma, ¿no? Y por qué su mamá le pegaba de chiquito o al otro se les cayó de la cuna, ¿no? O sea, es para poder dedicarme a contar la historia, tengo que dejarlos a estos rápido sueltos. Y creo que ese tipo de cine es el que a mí me ayudó a entender cómo funcionaban esos trazos, ¿no? Una visión como más de cuento, ¿no? De la información necesaria para que ande la historia y no toda la, no hablar de sus ancestros y por qué fulano de tal llegó a América. Exactamente, das en la clave. O sea, el cuento es trama, la novela es personaje. A mí lo que me importa es la trama. Y el camino en medio de eso, que es donde yo creo que me siento más cómodo, es justo la novela corta, donde sí puedo aventurar un poco más de cosas sobre el personaje, pero sigue predominando la trama, ¿no? Ahí es donde yo me siento mucho más cómodo. Justamente eso es lo que estaba pensando, porque en este libro, por lo menos, el único que he leído todo yo, tengo que confesar, o sea, habla mucho de los personajes y la historia está como muy ligada a ellos, ¿no? O sea, no es como que se narre demasiada historia fuera de sus vidas, de sus mentes, de sus emociones. Sí, en el dilema de los erizos hablan mucho de los personajes, pero siempre en su presente y siempre son ellos hablando de otros, nadie habla de sí mismo. O sea, siempre tenemos en estos grandes monólogos que va a atravesar en la novela, por ejemplo, de Julio con Carlos, siempre están hablando de Verónica, siempre están hablando de la persona ausente y siempre es a partir de los prejuicios que cada personaje tiene sobre ese otro personaje, sobre la otredad, digamos, una novela que va a explorar mucho la otredad, cómo nos vemos y nos reflejamos en el otro y cómo no, cómo terminamos por nunca aceptar al otro, ¿no? Entonces, pero siempre están hablando de su presente inmediato. Rara vez sueltan alguna mención de los pasados ajenos y de los propios. Son personajes que viven muy ensimismados, Excepto Mariana. excepto Mariana, porque ella sí tiene muy claro que ella sería muy feliz si no tuviera su pasado. Sí. Todos los demás sí tienen herramientas para ser felices en su presente y no son felices porque no quieren. Mariana, ella sí sabe que lo que la atormenta es su pasado, ¿no? Me encantó Mariana. Tengo que decir así como al leerlo fue mi personaje favorito. Llegaste a cosas como muy, pues como muy profundas y muy sensibles, aunque no hayamos vivido algo tan terrible como ella. Hay muchos puntos en los que nos podemos identificar todas y todos, siento. Es un personaje muy difícil y que yo padecí mucho a la hora de escribirlo, lo sufrí mucho, porque bueno, pues una mujer que sufre violencias en todos los aspectos de su vida, que va huyendo de violencias muy terribles o se huye muy joven de la casa por violencias que están ocurriendo en el seno familiar. Digo, no quiero spoilerearle nada a nadie, pues, pero de eso va el personaje. Es un personaje que siempre está en estado de fuga, que Sí. siempre tiene un pie afuera, pero siempre algo la retiene, ¿no? Regularmente por las malas. Rara vez se queda ya detenida o estacionada por las buenas, por decisión propia. Ella siempre es una víctima constante de, pues, del sistema machista y patriarcal, ¿no? O sea, ella sí está totalmente ceñida por esto y carece de herramientas para poder escapar de esto, porque todos, mujeres y hombres, por supuesto, no podemos escapar todavía de esta pesada losa cultural que es el patriarcado, pero en este caso concreto, sí ella sufre mucho su desenlace, creo que su desenlace es su única de redención posible. Ella se da cuenta que el único lugar donde ya puede estar sin que nadie la joda es esa decisión que toma al final. Y sí, es un personaje que yo sufrí mucho, que a mí me dolió mucho. Te confieso algo, que es que
en episodios muy concretos, que ya lo leíste, ya lograrás identificar a qué me refiero. En episodios muy concretos, el personaje de Mariana, yo no lograba escribirlos. Me sentaba y los escribía y los reescribía, y no me sentía que dieran con el tono, con la temperatura o con la fuerza que yo necesitaba para el personaje, o que el personaje me demandaba, mejor dicho, ya para esas alturas. Y se lo di a leer a quien entonces era mi pareja, se lo di a leer a algunas amigas que militan en colectivos feministas, se lo di a leer a amigas lectoras, y todas me lo rebotaban contándome que estaba muy light, ¿no? Es como, no, este sitio de violencia que estás marcando es un juego de niños, ¿no? Y empezaron las historias personales, a mí me pasó Oh, esto, y a mí me pasó esto. Y entonces yo es como, madres, empezar a darme cuenta que no había una sola mujer en mi círculo que no hubiera pasado por una violencia física. sí. Y entonces yo reescribí el capítulo y se los enviaba y me lo volvían a rebotar de sigue muy light, sigue muy light, sigue muy light. Esto es muy suave, hasta que ya di con el capítulo en la versión que tú ya conociste. Entonces, si algo tiene ese personaje en esos aspectos concretos, se lo debo a quien fue mi pareja, a quienes fueron mis amigas, a quienes me aconsejaron, y quienes tuvieron toda la confianza del mundo de compartirme sus historias para yo poder imprimir algo de ellas en esos momentos tan crudos, ¿no? Perdón por la expresión, pero qué cabrón, ¿no? ¿Sí? O sea, para mí fue un momento de corte de caja, porque esta novela yo la escribí 4 veces a lo largo de 8 años. O sea, no es como que yo me haya sentado a escribir esta versión que tú conoces. Sí, O sea, la versión que yo quería escribir no tenía, pero absolutamente nada que ver con esta. Tenía, el inicio más o menos se conserva, aquella versión empezaba, aunque acá está todo movido, porque empezaba donde un personaje veía a alguien y empezaba más o menos a obsesionarse con ella en una central de autobuses. Bueno, lo terminé modificando un poco y es el episodio donde Julio conoce a Verónica en una estación del metro. sí. Eh, pero era tenía que ver con una historia con alguien que se obsesionaba con alguien, iba a ser una historia más de misterio, más un poco creepy. Y de pronto esa versión que se me fue alargando, la destruí por completo, no quedó nada de ella. Una segunda versión, yo me di cuenta que estaba reescribiendo la primera y también la mandé al carajo. La tercera sí, ya que estaba muy cerca de esto, y fue donde yo empecé, justo ese fue el proceso donde pasó esta circunstancia que te cuento de con mi pareja y mis amigas en esa tercera versión. Y fue donde yo hago un corte caja de qué diablos. O sea, es que esto de veras es todo el mundo. Y es un sistema que posibilita la crueldad y que posibilita la violencia y sobre todo que posibilita la impunidad. Pues yo me fui de espalda, por supuesto, ¿no? Es como, ¿cómo podemos estar vivos en medio de todo esto, no? Y Ajá. quería que eso un poco también se reflejara en los personajes, no ir mostrando los patetismos a los que están sujetos, sus machismos inconscientes y los expuestos, al hablar de los personajes masculinos, por supuesto, que los hay desde menor grado, medio grado y alto grado, ¿no? O sea, está Carlos, que es un machista, digamos, muy soft, es un tipo que nomás ahí está ahí repitiendo cosas como si todo estuviera bien en la vida. Está Julio, que él sí tiene una participación más intensa en esto, y está Ricardo. O sea, están los tres extremos de los machismos, ¿no? Y están también los extremos de las mujeres, de la mujer que no tiene ninguna herramientas para salir de ahí, que es Mariana, la que sí cuenta con más elementos formales, pero tiene muchos miedos, que es Verónica, y la amiga Regina, que ella sí cuenta con elementos para poner cosas claras. Eso lo vemos en los diálogos que tiene con Verónica. Ella sí sabe poner altos, ella sí sabe decir hasta aquí llegamos, esto no te lo acepto. Entonces, también estaba esa gama de mujeres que entre sus condiciones podían hacer esto, ¿no? Ok, podemos parar aquí para hacer corte porque no tengo la otra versión, entonces, Sí, no te preocupes. si no, le damos en la torre, ¿sí? Sí, no te preocupes. Paramos y regresas al mismo link. Sí, está bien. Ok. Se me hace muy fuerte lo que estás diciendo por varias cosas. ¿Crees que los hombres no tienen idea de la violencia que viven las mujeres? La mayoría de los hombres, obviamente no los violentadores, sino, no sé, el hombre común, por así decirlo. Yo creo que sí, yo creo que nadie se ha sentado, que no nos hemos sentado a reflexionar sobre nuestras propias acciones. Y no se trata también de venir aquí yo a venderte un personaje, no me gusta usar cierto lenguaje, pero bueno,
yo estoy aquí ya deconstruido, porque no es así, ¿no? O sea, sigo lidiando todos los días con estas cosas, porque volviendo a la psicología, como decía Freud, ¿no? La cultura es una casa en llamas en la que todos estamos adentro y no hay puertas y no hay ventanas. Todos estamos ardiendo aquí adentro juntos. Y creo que si reflexionáramos apenas un poco, eh, nuestra convivencia social sería muchísimo más suave, pasaría mucho más tersa. Eh, sí creo que algo que han hecho muy bien las mujeres, que es discutir las violencias, generar redes de apoyo, la sororidad, creo que es algo que los hombres no hemos hecho todavía. Sigo creyendo que los hombres no podemos hablar de feminismos, pero sí que podemos hablar con nosotros mismos sobre las consecuencias de nuestras conductas, de nuestros machismos, ¿no? Creo que ahí sí hay todavía una chamba muy grande por hacer, que rápidamente se ha viciado, ¿no? Porque ahora basta con estar 2 minutos en Facebook para darnos cuenta a través de las narrativas de todas ustedes, de todas las mujeres, de cómo ya hay un montón de hombres colgándose de estos con objetivos sumamente nocivos, ¿no? Entonces, sí es difícil, es como mejor me mantengo aislado, ¿no? Porque ya corro el riesgo de estar o con los violentadores o con los hipócritas, que no sé qué es peor, ¿no? Digo, evidentemente los violentadores, pues, Pues es pero que, ellos ajá, andan como santitos por la vida, Dios mío, ¿no? es que es justamente eso, como que los violentadores se pusieron la piel de deconstruidos, ¿no? Sí, sí, Es la la piel de forma. corderos, diríamos, teológicamente, ¿no? Andan por Sí, la vida sí. como corderos y pues son predadores muchísimo más peligrosos, ¿no? Me surgió esto por esto que dices, que fue hasta que te que escuchaste muchas historias que, ay, no manches, o sea, ¿cómo es posible que esto sea tan, tan, tan violento, tan destructor? Bueno, también decir que fue un proceso largo, de corte de caja, en el que evidentemente al principio también me resistía a aceptar ciertas premisas, me resistía inconscientemente, por supuesto, porque alguna de mis parejas es una mujer feminista, activista, militante, hace acompañamientos de mujeres, etcétera. Entonces fue mi pareja, estuvimos juntos 3 años, 4 años juntos, compartíamos la mesa y la cama juntos, y entonces es ella, evidentemente, quien empezó a mostrarme todas estas cosas, ¿no? Y otra vez, al inicio había una gran resistencia, el no, estás exagerando, el no va por ahí, no todos somos así, y luego te das cuenta que, madre, sí, todos somos así. O sea, es decir, en los grados de violencia no todos somos violadores, por supuesto, pero sí que violentas en algún grado. Y eso es lo que yo quería reflejar en la novela, otra vez inconscientemente, porque estas son cosas que yo no me doy cuenta hasta que la termino, ya esta versión final, ¿no? Porque de fondo, lo que yo quería ya hacer y que creo que por ahí va también la apuesta y no me gustaría que quede de lado, porque no es una novela de género, no es una novela que haga teoría de género ni que se recargue en el feminismo ni nada de eso. Eh, Creo que es una novela sobre el amor y sobre cómo hemos aprendido a construir nuestras relaciones personales. Es cómo hemos aprendido a amarnos y cómo nos lastimamos. Aquí sí diríamos sin querer, ¿no? En ese afán de querernos y no saber querer, terminamos lastimando, terminamos acercándonos demasiado y terminamos queriendo imponer ciertas cosas y eso lastima al otro. Porque en esta novela, pues también el personaje Julio, si bien lastima a sus parejas de algunas maneras específicas, pues también él sale lastimado, ¿no? O sea, no, también él es una persona sensible y etcétera, ¿no? Fíjate que al leer a Julio me desesperaba muchísimo, fue el personaje que más me desesperó porque, carajo, habla. No, di, cuestiona, pregunta, di lo que estás sintiendo y todo el tiempo pienso que se puede, no sé, tal vez muchos hombres podrían identificarse por esta cuestión que les han enseñado a usar el silencio tanto como escudo como arma también, ¿no? El O sea, hombre no llora, el hombre no expresa sus sentimientos, ¿no? te castigo con mi silencio, pero pues también me castigo porque estoy aquí acorazado sin poder expresar lo que estoy pensando, lo que estoy sintiendo respecto a ti. Sí, lo que sabemos de Julia al respecto de cómo se siente él, lo sabemos cuando está monologando o sabemos que escribe en sus diarios, cuando está escribiendo en sus diarios. Porque cuando está hablando con Carlos termina por no decir nada, siempre está hablando de Verónica. Ujú. Cuando, cuando sabemos por Verónica
en las pláticas que tiene con Regina sobre Julio es que es un tipo que no habla, que se encierra, ¿no? Que se enoja y ya no dice nada. Y yo creo que sí, que hay muchísimos hombres nos podemos sentir identificados ahí. Es las consecuencias de esto, las consecuencias de encerrarte, es quedarte solo. De ahí la metáfora del nombre de los erizos, ¿no? Que yo recurría a esta figura de Schopenhauer, ¿no? Si nos acercamos demasiado buscando calor, con los erizos, pues nos vamos a espinar, nos vamos a lastimar, pero si nos alejamos, pues nos vamos a morir de frío y solos. Entonces hay que encontrar la distancia adecuada para poder estar ahí en comunidad y bien, ¿no? Fíjate que es algo que he pensado mucho, porque ahorita está mucho este lenguaje de los amores tóxicos, de las relaciones tóxicas, pero siento que en aras de que todo sea muy saludable, también se hace una idea como muy, no sé, como muy de andar con la vida en condón, ¿no? Todos demasiado protegidos, demasiado de, ah, no, Demasiado pues aquí profiláctico, sí, 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 sí. Demasiado aséptico y es como, espérame, ¿no? no se puede, o sea, no sé cómo piensas tú, pero no se puede amar con ese grado de impunidad, ¿no? En ese grado de nadie me va a dañar. Amar exige cierto acercamiento que puede doler, que va a Sí, doler. estamos muy acostumbrados a decir que el lado opuesto extremo del amor es el odio y que es nocivo. Bueno, los extremos son nocivos, entonces cierto grado de amor es profundamente nocivo, por supuesto, ¿no? O sea, se vuelve obsesivo, se vuelve dominante. O sea, también hay que saber amar hasta cierto punto y decir, a partir de aquí, ya lo que queda soy yo. Es decir, hay cosas en las relaciones humanas, creo que ese es el corte que yo saco después de haber escrito la novela, es que hay cosas que cuando uno se acerque en una relación, hay cosas que deben de ser innegociables, ¿no? Y deben de ser incuestionables. Y ahí entra mi estabilidad emocional como ser humano, la mía, la tuya, quien se acerque, es como, mi estabilidad no está en juego, mi salud mental no está en juego, mi tranquilidad no está en juego, mi estabilidad económica no está en juego. Es decir, hay cosas que no tendrían por qué ponerse en la mesa a la hora de tener una relación de pareja, ¿no? Si no aprendemos a partir de qué cosas no son negociables, pues uno entra con el resto y termina perdiéndolo todo Sí. al final, ¿no? Entonces hay que saber también ya qué guardamos para nosotros mismos, para cuando esas relaciones terminen, porque hay que terminar también ya con este mito de las relaciones hasta que las muertes nos separen, no, ya no funciona así, la sociedad no nos permite, enhorabuena, que nos esclavicemos. Es que joder, el contrato más largo que uno puede firmar en la vida es con Infonavit y tiene límite, ¿no? O sea, y los beneficios de un contrato de esos tamaños existen. Ahí está la casa que compraste o ahí está el coche que compraste. Pero cuando uno firma un contrato para toda la vida con otro ser humano y ese ser humano se va, nos quedamos vacíos, nos quedamos sin aquello por lo que firmamos. Entonces también habría que pensar eso. No, no, yo no negocio esto, yo no negocio mi estabilidad, yo no negocio mi tranquilidad y así sé, al menos con un par de certezas, que si esa relación que inicie con las mejores intenciones algún día llega a su fin, no me quedo vacío, no me quedo con las manos sueltas, ¿no? Sigo yo estando ahí, sigo estando yo con mi integridad y con mi emocionalidad, pues no intacta, pero sí ahí, ¿no? Dijiste un lapsus interesante hasta que las muertes nos separen. O sea, no la muerte, el final, sino las Estoy hablando de muertes. la sociedad, ¿no? Porque Sí, también es un pacto social. sí, bueno, pensando en esto se me hizo muy poético porque al final lo que nos separan siempre son las muertes, no exactamente la muerte, sino nos separa, pues no sé, la muerte del amor, la muerte de los planes, la muerte del proyecto que teníamos. Sí, hay cosas que terminan y terminan, punto, ¿no? Y luego eso, no estamos preparados para aceptar esos fines y ahí estamos tratando de obligar, de extender de más esas cosas, ¿no? Y creo que es donde empieza la parte más nociva, no que lo otro, lo que haya llevado al fin las cosas no hayan sido nocivas, pero lo que sigue es aún más nocivo. Claro, es vivir con un zombie ahí. Ujú. Exactamente, sí. Algo que pienso que narras muy bien, que obviamente no es una forma exclusiva de vivirlo, pero siento que está muy bien pintado, es la depresión, esta depresión mortífera. Me impresionó mucho los pasajes así de Mariana, de total angustia, de total
pues sí, ya como no hay más salidas, no hay más que hacer. Pues sí, yo sí creo que ahí es donde todas las personas que hayan padecido cualquier tipo de afección de los trastornos afectivos, no solo las personas que padezcan depresión mayor, sino trastornos de límites de la personalidad, bueno, bipolaridades o esquizofrenias, sabemos lo solitario que es estar en esos lugares. Son lugares horribles y muy solitarios, ¿no? Y llenos de angustia. Sí, digo, gracias por el comentario sobre el personaje. La apuesta iba a tratar de retratar eso. Ya si lo logré o no, lo pueden decir ustedes los lectores, ¿no? Sí, se me hizo muy, sí, muy bellamente retratado, pero muy claramente retratado también. Y me parece interesante porque si bien es cierto que se habla muchas veces en las novelas o en cuentos, se dan como pinceladas muy breves o como si de alguna forma le temiéramos a la descripción o a la situación y creo que es muy rescatable que lo hayas puesto así. Creo que muchas personas pueden verlo y a la vez tal vez motivarse a hablar de ello, porque algo de lo que sentí como continuo en tus personajes fue esta cuestión del silencio, no solamente para protegerse, sino porque a veces no sabemos cómo poner en palabras lo que estamos sintiendo. Entonces, pues no sé, la necesidad de apoyo tal vez no de poder decir literalmente o de expresar todo lo que estoy sintiendo, pero de saber que hay alguien ahí para sostenerme, ¿no? En una situación así. Sí, fíjate, ahorita que estabas diciendo esto, me recordaste que alguna vez le escuché yo una entrevista a Liliana Bloom cuando ella había terminado de escribir El monstruo pentápodo y le preguntaban sobre estas escenas terribles de pederastía dentro de la novela, ¿no? Entonces, esa novela que es una novela maravillosa, El monstruo pentápodo, quien no la haya leído, acérquese a leerla porque es una maravilla. Además de una valentía brutal de parte de Liliana, contar una historia de pederastía desde el punto de vista del pederasta, o sea, eso es impresionante. Y ella decía eso, bueno, si estoy tratando una novela de pederastía y quien la está contando es el pederasta, ni modo, te jodes. Hay que contar la historia, hay que contar la escena donde va a ocurrir esto, que es equivalente a decir, bueno, si tu personaje es médico, en algún momento ejerce. O sea, si Claro. no, ¿qué relación tiene que sea médico? Puede ser carnicero o carpintero, ¿no? Entonces, en este caso a mí me pasó eso. Si estaba yo contando una novela, insisto, el origen de todo esto es como el amor y la dificultad que tenemos para relacionarnos amorosamente. Y de fondo estaban empezando a aparecer todas estas violencias. Bueno, yo no podía sacarles la vuelta. En algún momento tenían que estar esas violencias y no podía descafeinarlas, no podía simplemente dar el paso a la página y decir, bueno, y entró y le puso la madriza de su vida y ya. Sí, No, claro. no, no. Hay que contarlo. Y de hecho, hay, digo, además de estas escenas muy gráficas, sí me ocupé de hacer otras escenas. Quería hacer un contraste muy claro de estas escenas de violencias muy explícitas que vive Mariana con Ricardo, con las violencias menos explícitas que vive Verónica con Julio, donde vemos dos grados de violencia brutal, extrema, pero en una, como termina en besos y abrazos, es una violencia totalmente normalizada dentro de la pareja. Sí. Al grado que son pasajes que yo he podido más o menos ir pulsando con gente que se ha acercado a mí, que ha leído el libro y que me cuenta cosas como, pasan muy normal, se enojaban, se peleaban, pero volvían y así son las relaciones, ¿no? Yo decía, qué horror. No, yo no quiero relaciones así, ¿no? Y yo lo que pretendía era eso de contrastar cómo ya hay cierto grado de conciencia sobre ciertas violencias que las podemos identificar y decir, esto ya no lo quiero, pero la otra ni siquiera la notamos, es como, esa pasa normal. Y es como, no, es que esta otra también es muy nociva, ¿no? Y entonces era un poco poner esos contrastes, aunque insisto, nada de esto estaba en agenda, no fue planeado, no es que yo trabajara con escaletas y en este momento voy a poner esto, sino más bien cuando termino de escribir el libro, creo que todas las personas, hombres, mujeres, que nos dediquemos a este oficio, nos ocurre que la pregunta más difícil que nos hacen es ¿de qué se trata tu libro? Porque yo sí creo que, al menos es mi caso, que yo empecé a escribir el libro para saber de qué se trataba. Te decía ahorita, yo tenía una idea y con la que yo quería empezar y al final la novela terminó tratándose de lo que ella quiso, los personajes terminaron tomando decisiones casi que por ellos solos y yo me ocupé nada más de ser lo más fieles a sus decisiones y de intervenir
lo menos posible en lo que estaba ocurriendo, es decir, no me censuraba nada. A la hora que ocurría algo en la novela que estaba desviando mis intereses, sí que me detenía un segundo y decir, a ver, ¿qué hago? Borro esta línea donde el personaje acaba de tomar, casi en el impulso del personaje acaba de tomar esta decisión, lo borro y lo ciño a mi voluntad y lo hago ir por donde yo quiero, o más bien lo sigo, a ver a dónde va, esta cosa que acaba de ocurrir, a ver a dónde va. Y entonces era un poco como, bueno, abróchate los cinturones y dale, y síguelo, a ver a dónde va a dar esto. Y es donde la novela también se empezó a volver un misterio para mí, y que creo que es lo más rico que puede haber la literatura, ¿no? Si un libro que uno esté escribiendo no es capaz de sorprenderlo a uno mismo, pues ¿por qué diablos le va a sorprender o le puede gustar a otra persona, ¿no? Sí. Eh, Me salen dos cosas aquí. Una, que uno tiene que ser valiente a la hora de escribir, ¿no? Te tienes que enfrentar, aunque te dé miedo o te dé asco o te dé vergüenza lo que estás escribiendo. Y pues ni modo, a joderse y escribirlo. Y otra, pues justamente eso, que estás descubriendo personajes. O sea, una vez que ya los empezaste a escribir, pues a seguirlos, ¿no? No son tuyos. Ya esta idea del Dios poderoso que está escribiendo, no. Pero y también aceptar que es bien divertido. Es decir, así estés escribiendo las cosas más horribles del mundo, es bien divertido. Primero, porque tienes conciencia de que es ficción, caramba, ¿no? Esto es una ficción y hay que separarlo de la realidad, porque ahí sí yo también creo que no es posible esa cosa de la novela realista. El mero lenguaje ya es un artificio. Entonces estamos ficcionando todo. Que si estemos tomando cosas de la realidad para que no, para que esa serie de signos que terminan plasmados en una página no sean de plano ilegibles para alguien, hay que entregar códigos que nos sean propios a todos para poder comunicarnos, digamos, ¿no? Pero no existe la realidad. Y entonces es bien divertido estar creando cosas. Yo no me imagino tampoco a Edgar Allan Poe muy atormentado a la hora de estar escribiendo El escarabajo de oro, ¿no? La caída de la casa Usher, lo que decíamos, a David Fincher haciendo Seven o a Tarantino haciendo Pulp Fiction, no los imagino sufriendo a la hora de escribir eso, es que es muy divertido, pero otra vez, muy freudianamente, es cuando uno logra sublimar la pulsión violenta y qué mejor que su salida sea el arte. Es Claro. preferible sentarnos a ver una pintura hiperviolenta, estoy pensando en Bacon, por ejemplo, en Francis Bacon, Ujú. o una película violenta, lo Tarantino, o una novela hiperviolenta, como es toda la literatura negra, pues es preferible estar leyendo eso que estarlo leyendo en las noticias, o verlo en la televisión en las noticias. O sea, yo prefiero la literatura violenta, o el arte violento, que las noticias, ¿no? Que ahí sí no hay por dónde darle vuelta. No hay redención en el personaje. Lo mataron y lo descuartizaron y terminó en una zanja. Y eso es real. Y por alguna razón a la gente le impacta más que Vladimir Nabokov haya hecho Lolita y hace que la gente se escandalice más sobre un personaje ficticio que ficticiamente violaba a una niña ficticia que las noticias reales de violadores. Entonces, eso es lo que debería escandalizarnos. ¿Por qué nos preocupa más el arte que la realidad? ¿No? En el arte un poco, ¿te acuerdas en esas películas donde salía la leyendita esta de la advertencia de ningún animal fue lastimado? En la literatura vamos a tener que empezar a poner esto, ¿no? Ninguna persona real fue lastimada durante la escritura de este libro. Y en las noticias no pueden advertir eso, ¿no? Fíjate que, pues sí, estoy de acuerdo que es una ficción, sin embargo, ficcionamos nuestra realidad. O sea, no podrías vivir si no te contaras tu vida de alguna manera que te sea más soportable, ¿no? O sea, El sí. arte hace tolerable la realidad, ¿no? Hace tolerable la vida. No hay momento más feliz al menos para mí, que el momento en el que abro un libro o me siento a ver una película, porque a partir de ahí yo sé que todo es ficción. Cuando apago la tele o cierro el libro y salgo a la calle, a partir de ahí ya me jodí, todo es real. Y la realidad no tiene ni soundtrack, ¿no? La realidad es bien aburrida. Por eso ya siempre ando por la vida con mis audífonos para ponerle algo de soundtrack a la vida, ¿no? Porque Definitivamente sí. porque luego te subes al camión o estás en un café y estás escuchando las conversaciones de lado y te das cuenta o sea, que la realidad es muy aburrida. Bueno, el chisme sí es muy divertido. Ir escuchando las conversaciones ajenas en el camión o en el café, eso sí es muy divertido. Yo desconfío de aquellas personas que no les gusta el chisme, ¿no? Chisme enriquece, el chisme es literatura. Es literatura en su estado más puro, sin Claro, borrador. Así sale, vámonos. sí, sí, sí. De hecho, bueno, yo soy de las personas bulleristas que me encanta estar viendo las casas ajenas, las caras ajenas, los carros ajenos, ¿no? Las caras que llevan es.
Es lo Yo a eso le llamo carterismo intelectual. O sea, hay que robarse esos gestos de mira cómo hincha las aletas de la nariz esa persona al respirar o ese ruidito que hace y eso termina en algún personaje, ¿no? Perfecto. Muchas gracias, Jonathan. Me Gracias. encantó platicar contigo, fue muy agradable. ¿Algo más que quieras decir antes de terminar? Nada, acérquense a comprar los ericitos, la novela, pese a todo lo que hemos estado diciendo, espero de verdad que sea una novela divertida, ¿no? Es decir, que uno la pase bien leyendo el libro, que más allá de todos estos tormentos de los que hemos estado hablando, por los que hice pasar a esta serie de personajes, creo que el fondo real es el amor, creo que el fondo real es que sí podemos aprender a llevar nuestras relaciones, no solo las amorosas, sino las amistivas, porque la novela también tiene que ver con la amistad, tiene que ver con las lealtades, y de fondo yo quería hacer es una novela que fuera divertida, que uno pudiera sentarse y leerla prácticamente de un jalón, y pues ojalá así sea, ¿no? Muchas gracias.